Sin dudas que el Banco Central sorprendió al mercado por el momento en que escogió bajar la tasa de interés a 4,75%. El estímulo monetario en Estados Unidos, el proyectado menor gasto fiscal para el próximo año y también la desaceleración de la demanda interna en Chile fueron algunos argumentos del instituto emisor. Queremos seguir entendiendo esta expansión en la política monetaria del país. Para eso está en el estudio Diego Bobadilla, economista de Banco Penta. Diego, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. No hay problema, Nico, ¿cómo estás? Diego, cuéntanos, de estas razones que argumenta el Banco Central para bajar la tasa de interés a 4,75%, después de casi 2 años en que estuvo en 5% sin cambios, ¿cuál es el argumento que para ti es el más sólido o el más convincente? En ese sentido, yo creo que una cuestión de 3 factores, Nico. La verdad es que vemos por una parte que tal como lo vimos los meses pasados, la inflación está bastante controlada, está dentro de las metas del Banco Central, incluso por debajo. Por otro lado, este tipo de cambio que también incide por la política monetaria, y por supuesto, en tercer lugar, está el nivel de crecimiento, que es lo que preocupa al Banco Central actualmente. La inflación, como te mencionaste, se veía bastante controlada meses anteriores. El tipo de cambio, con la reducción del estímulo fiscal que anunció, el estímulo monetario que anunció la FED en los últimos meses, se había visto presionado al alza. En tercer lugar, por el lado de la demanda interna, el Banco Central no había concluido finalmente una disminución de esta, o una tendencia de disminución que justificara una baja de la TPM. Si bien se sabía que iba a venir, no se sabía exactamente cuándo. Pues los operadores la estaban esperando más a finales de 2013, incluso al principio de 2014. ¿Te sorprendió que fuera ahora la reunión de política monetaria de octubre? Sí, dado que se habían visto bastante indicios o datos muy negativos, sobre todo en la factura, con un menos 2% en los últimos datos sectoriales, daba para pensar que podía haber sido antes. Los datos no venían mal de la última encuesta, digamos, venían bastantes meses anteriores. Ahora, si bien me sorprendió, creo que fue un cambio positivo y viéndolo retrospectivamente, la espera fue correcta. Si bien la sorpresa es el momento, el hecho de que el banco haya bajado la tasa no es una sorpresa en sí, porque hace meses que lo venía diciendo, y me parece que el factor distinto ahora es el argumento del tipo de cambio. Vimos este viernes que luego del recorte de tasa el dólar subió 4 pesos. ¿Crees tú que eso es lo máximo que puede subir o puede haber un rally alcista en las próximas jornadas? La verdad, no debiese verse un rally alcista. El tipo de cambio, si bien venía presionado al alza, lo que hace ahora que esté controlado y moderado en su alza es el conflicto fiscal que hay en Estados Unidos, que tiene una solución temporal, y la menciona el Banco Central en su minuta. Hay un incentivo a la baja del tipo de cambio generado por esta situación en Estados Unidos, que el Banco Central aprovecha generando un estímulo al alza del tipo de cambio. Este estímulo del abismo fiscal en Estados Unidos lo presiona a la baja. Entonces, ambas cosas se genera una balanza y se cancelan en cierto grado. Por lo tanto, no debiésemos ver un rally alcista del tipo de cambio. Algunas de las proyecciones mencionan que este recorte no va a quedar acá, sino que podría llegar a 4,5% a fin de año. Incluso Gonzalo Sangüesa, del Grupo de Política Monetaria, ayer mencionó que no le extrañaría que el próximo año se llegara a 4%. ¿Cuál es la proyección que ves tú? Lo interiorizado en las curvas de mercado, la verdad, que consideran una nueva baja dentro de 2013, debiese llegar a 4,5%, es la expectativa de mercado, pero mantenerse durante 2014. Por supuesto que queda el espacio abierto en caso de que el Banco Central decida disminuirlo más, un recrudecimiento del sector externo o un recrudecimiento del sector interno, por supuesto. Si la estimación de disminución de la demanda es una, puede ser incluso más cruda de lo previsto. Incluso habla también de la inflación, que ha crecido menos de lo esperado, y por eso hay espacio para hacer una política monetaria más expansiva. Muy distinto, por ejemplo, lo que vemos en Brasil, que el Banco Central elevó nuevamente la tasa de interés a 9,5%, precisamente porque quiere controlar una inflación que para los brasileños parece que está escapada. Efectivamente, o sea, la política monetaria conjuga 3 aspectos. Conjuga varios aspectos, en este caso 3 otros particulares que conversábamos: el tipo de cambio, el crecimiento y la inflación. En el caso de Chile es distinto. Si bien la inflación está controlada y no tiene que aplicar las medidas de política monetaria, no tiene que aplicar la herramienta para controlar este aspecto, sí lo aplica para controlar el crecimiento. Ahora, en esta última reunión se da que los 2 aspectos que van al alza al bajar la tasa están controlados, el tipo de cambio y la inflación. Entonces puede libremente, dado que detecta una tendencia de baja en la demanda interna, estimular la economía, sabiendo que los otros 2 aspectos están bastante controlados.
Un último punto con respecto a la inflación. Una normalización de la inflación generaría una disminución de los salarios reales, que también incidiría en una disminución de la demanda interna. Entonces se le conjuga muy bien los tres aspectos en esta reunión de política monetaria, y eso explicaría que haga la baja en esta reunión y no en las anteriores. Muchas personas pueden ver que el Banco Central baja la tasa y por leer nos estamos desacelerando. Parece que el Banco Central está viendo que la actividad económica va a ser más lenta en los próximos meses. ¿Se puede tomar esa lectura a priori? La verdad es que lo venía previéndose hace bastante tiempo, hace bastantes meses, y las otras ramas económicas están bastante desaceleradas. Los datos positivos han venido por el sector minería y por el sector consumo lejos. La construcción es uno de los que está bastante desacelerado. Exactamente, la manufactura está bastante desacelerada también. Por lo tanto, un escenario de desaceleración no es nuevo. Está interiorizado en el mercado, está bastante avisado, y lo que estaba sosteniendo era el consumo, digamos. Decir que hay un escenario de desaceleración porque ahora el Banco Central bajó la tasa son noticias viejas. Eso es básicamente una confirmación. Entonces lo que estamos viendo ahora es podría decirse una política monetaria contracíclica, anticipándose un poco al escenario. El Banco Central es bastante cauto, o ha sido bastante cauto en su actuar. Si bien muchos actores decían que la disminución de la tasa iba a venir antes, ha sido este momento en que se configuran todos los factores, todas las variables que le permite hacerlo de la mejor manera. Bueno, sin duda que va a ser un tema que vamos a seguir observando y que esperemos también va a estar bastante interesante la minuta de esa reunión de política monetaria de octubre. Diego, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. No hay problema. Bueno, y con este análisis sobre la baja de tasa de interés que hizo el Banco Central, terminamos esta semana en Agenda Económica. Como siempre, os invito a que sigan en CNN Chile.